Y esto lo voy a apagar porque si no... Muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo al acto académico que tendrá hoy lugar, que consiste en la pronunciación de una conferencia magistral que se titulará ¿Qué somos?, que impartirá el ilustrísimo señor profesor doctor don José Luis Manzanares Japón. Nos acompañan en la mesa, por una parte, don Miguel Ángel de la Rosa Acosta, presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias, don Manuel Dorado Ocaña, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla, don Antonio Núñez Roldán, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Loyola, doctor don Felipe Martínez Alcalá, decano de la Universidad CEU Fernando III, y don Otilio Fernández Romero, decano del Colegio Oficial de Químicos del Sur. Cedo la palabra al doctor, miembro de nuestra academia, don Carlos Martínez Manzanares, que hará la presentación del conferenciante. Tiene la palabra. Señor presidente, dignísimas autoridades, académicos, señoras y señores. El motivo de haber promovido esta conferencia es que el día 25 de mayo del año pasado, el señor don Manuel Sanz Segarra dio una conferencia titulada Nuestra realidad existencial, exactamente, sí. En ella, pues, empezamos a oír conceptos como la transformación de la materia en energía y la energía en la materia, y nos venía a decir que por una serie de reglas cuánticas, pues se producían esas transformaciones, y lo que nosotros conocíamos como alma y como cuerpo, como parte somática, pues eran todo transformaciones regidas por los cuantos. Esto pues me hizo a mí pensar, puesto que yo le había escuchado anteriormente en una conferencia al doctor don José Luis Manzanares, que por cierto todo el mundo se pregunta, y os diremos, es mi primo hermano, es mi cuñado y es mi hermano. Bien, pues entonces, basándonos en esto, pues fui invitado y aquí pues lo tenemos, vamos a ver si exactamente. Él había dado esta conferencia en la Academia de Ciencias de Sevilla. Bueno, este es José Luis Manzanares, que ha tenido siempre muy buenas relaciones, y vamos a decir algo de José Luis Manzanares. Lo primero, que es trianero, hombre polifacético y humanista, como veremos, ingeniero de caminos, canales y puertos, catedrático de estructura de la Escuela Superior de Arquitectura de Sevilla, académico numerario de la Academia de Ciencias, académico numerario de la Academia de Ciencias Sociales y del Medio Ambiente de Andalucía, empresario fundador de la empresa Ayesa, que ahora está muy en los periódicos todos estos días por los cambios que se están produciendo, y un escritor humanista. Decir unas palabrillas sobre Ayesa, que fue fundada en el año 96 por él y por Rodríguez Gabás, y que es una empresa proveedora global de servicios tecnológicos y de ingeniería. 70 disciplinas tecnológicas, uno de los grupos tecnológicos más importantes de España, y tiene presencia en 24 países de 4 continentes, más de 13.000 profesionales, unos 2.000 clientes y una facturación próxima a los 1.000 millones de euros. Esta es su sede en la Cartuja, por si alguno de ustedes la ha visto, pues si no, pues la puede ver perfectamente. Vamos a ver qué obras o qué cosas pueden distinguir y cómo nos van a decir que es una persona polifacética. Primero, estructuras épicas, que después las veremos. La Catedral de Sevilla, también lo veremos. El Planetario de Jerez, la Torre de Sevilla, y como instalaciones deportivas está el Estadio Olímpico de Sevilla, la remodelación actual del Estadio Santiago Bernabéu, que junto con la Ciudad de la Justicia de Alicante
Yo no sé si estará por aquí la directora arquitecta creí que estaría, pero en fin, no está, de estos proyectos. Circuitos automovilísticos, el de Jerez de la Frontera y el de Valencia. Ustedes no han visto esta foto de la catedral. Fíjense ustedes que en 1900 se hundió. Fíjense ustedes que en el 95 empezaron a aparecer fisuras. Si esto es aquí. No sale, el puntero no sale, parece. Bueno, pero ustedes fisuras en la segunda diapositiva. Y entonces, ¿cómo resolvió este problema? Puesto que, imagínense ustedes, la Catedral de Sevilla, con la importancia que tiene desde el punto de vista religioso, cultural, económico, pues cómo solucionaban el que se estaba cayendo, porque se iba a caer la bóveda. Y entonces, pues se solucionó, lo solucionó José Luis, haciendo un exoesqueleto, y con ese exoesqueleto a cada una de las columnas fue vaciando las columnas y cambiando la piedra que tenía, que era una piedra que era muy blanda, por otra piedra nueva que es la que tiene ahora mismo y que no se nota absolutamente nada, como verán ustedes en la última diapositiva. Pero vamos, fue un trabajo realmente complicado. Bueno, hay una cosa que se llama estructura épica, y es que considera que cuando se hace una obra, esa obra debe de estar integrada en la población donde está, de modo que la población se sienta que la obra es algo suyo, sienta que es algo que le puede decir algo fuera cuando diga yo soy de tal población y allí tenemos tal cosa. Y esto va acompañado siempre de una leyenda que se inventaba, como es natural, y tenía, pues eso le llamaba a ellos estructura épica. Entonces, la estructura épica influye, la propia estructura influye en la población, y la población también se beneficia del concepto de lo que es la estructura épica. Bueno, esto ya lo sabéis ustedes, este ya es muy conocido, este fue el arte de cómo se hace un río después de un puente. Hay otro puente que es de Firná, en Córdoba, que fue un ingeniero matemático y científico que impulsó la cristalografía, inventó el reloj mecánico, autor de planetarios, padre de la aviación. Él se lanzó desde arriba y se desplumó, porque llevaba una ala de pluma y se desplumó bien desplumado. Pero en fin, ese puente hace que en Córdoba se sienta muy interesado por un personaje suyo, una persona, un hijo suyo, que ha hecho esas obras. Y lo mismo, pues es un significado que cuando lo ve todo el mundo dice, esto es Córdoba. Aquí tenemos el puente del dragón de Alcalá de Guadaira, el dragón defendiendo su castillo, con su leyenda y con todas las cosas. Ahí vienen las leyendas al lado, pero no vamos a comentarlas. Otro puente es de la Granadilla de Tenerife, donde realmente los atlantes buscan el jardín de las Hespérides y llegaron navegando hasta la isla del Teide. Y entonces la isla del Teide, la población suya, pues se defiende y entonces sepultan en lava a todos los restos que había de la invasión que habían tenido estos pueblos. Es un escritor e investigador, múltiples aportaciones científicas, pero aparte de ello tiene 17 libros de ensayos, novelas, relatos y 600 artículos costumbristas y de opinión, fundamentalmente en ABC de Sevilla. Esto ven ustedes aquí, los libros, y si ven ustedes aquí al final, abajo a la derecha, ven ustedes que el ¿Qué somos?, que es el que trata hoy la conferencia, está traducido al inglés. O sea que está en ambas lenguas. ¿Algunas distinciones? Pues la medalla de oro del Colegio Nacional de Ingenieros de Caminos, tiene la medalla de Sevilla, 2 de Triana, que son muy orgullosas, Trianero de Honor y Trianero del Año,
una glorieta junto a la Escuela de Ingenieros Industriales de Sevilla. Fue sevillano del año del Club Rotario en el 92 y de los últimos premios pues ha tenido en el año 25 el Premio Nacional de Ingeniería Civil del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenida, en el cual se le considera el premio al mejor ingeniero civil de España. Está con esto. Bueno, pues este es José Luis Manzanares y esperamos que nos diga su opinión con respecto a qué somos. Muchas gracias, doctor Martínez Manzanares. Cedo ahora la palabra al ilustrísimo señor don José Luis Manzanares Japón para que pronuncie la conferencia que habíamos comentado con el título de ¿Qué somos? Excelentísimo señor presidente de la Academia de Medicina, señor presidente de mi Academia de Ciencias, ilustrísimos académicos, amigos, familia, señoras, señores. Me siento agobiado de la presentación que han hecho Carlos Martínez Manzanares de mi persona. Espero que no le hayan hecho mucho caso porque es natural que un hermano como es, somos hermanos, me exagere todo lo que pueda y mucho más a la hora de hacer la biografía. Me debe una y tendré que presentarlo en otra academia yo a él, a ver quién puede más. Mis primeras palabras hoy son de gratitud. Es para mí un gran honor el que me abra las puertas de esta prestigiosa academia para exponer mis ideas sobre cuál es la posible naturaleza profunda de nuestra realidad. Siempre he pensado que el papel más trascendente de las academias es el de reflexionar sobre temas científicos de interés general que escapan a la especialidad de cada uno de nosotros. El pensamiento colectivo debe ejercitarse en los temas más ambiciosos, como es en este caso el de cuáles son los mecanismos que rigen la creación, dando sentido a la existencia de nuestra especie. Hoy me siento honrado con su confianza y espero despertar su curiosidad sobre mi punto de vista, a pesar de su carácter insólito y disruptivo. Y reiterando mi gratitud, me permito entrar en materia. No sé si se me oye bien porque la sesión se me oye muy bajo, ¿verdad? ¿Y eso tengo que hablar más fuerte o...? ¿Se me oye ahora mejor? Muy bien. Y hablaré más alto. Yo normalmente no leo ninguna conferencia, sino las doy todas, pero lo que pasa es que uno ya a mi edad, no sé por qué se pierde la confianza en la improvisación y en la repentización, y entonces me defiendo leyendo lo que voy a decir. Como aquí tengo muchísimos amigos y muchísima familia, pues somos gente de confianza y admitirán que yo lea lo que tengo que decir. En 2006 comencé a escribir un nuevo libro. Con él pretendía recoger mis inquietudes sobre cuál era la naturaleza profunda de la realidad en que transcurre nuestra existencia. Reconozco que tenía más dudas que ideas capaces de alumbrar un tema tan complejo. Pero opinaba que el conocimiento sobre cómo funciona la inmensa maquinaria de la creación no está a la altura del hombre del siglo XXI. Y para un espíritu inquieto como el mío, esta situación bien merecía un análisis. 15 años después lo terminé.
Satisfecho con el esfuerzo realizado para establecer una tesis novedosa, lo titulé ¿Qué somos? En sus casi 500 páginas desbrozaba la situación actual del saber sobre nuestra realidad. Terminaba planteando una tesis muy osada, bastante distinta a la teoría vigente. En diciembre de 2021 lo editó Planeta, en español y también en inglés, aunque este solo en versión digital. Y tuve el honor de que lo prologara el historiador de la ciencia y subdirector de la RAE, José Manuel Sánchez Ron, biógrafo hispano de Einstein y de la mecánica cuántica. Un año antes había tenido la oportunidad de pronunciar la conferencia inaugural del curso en la Real Academia de Ciencias de Sevilla, en la Facultad de Físicas. Fue un acto solemne en el que presenté mi teoría y procuré darle la altura científica que un público especializado requería. Hoy intentaré hacerlo con académicos más próximos a la biología que a la física. Pido indulgencia si no os despierta el menor interés. ¿Se oye mejor o...? Dadas las dificultades de la exposición, para hacerlo más asequible, complementaré este discurso con un vídeo final que espero ilustre un tema tan complejo. Cuando vean el vídeo dirá, ¿para qué he hablado? Si está todo en el vídeo y es más fácil y más atractivo. Pero bueno, la ceremonia exige el calvario de leer el texto. Hablemos de la inquietud por saber qué somos realmente. Todos los seres humanos nos hemos preguntado más de una vez cuál es la razón de ser de nuestra existencia. Siempre hemos querido encontrar la respuesta a tres cuestiones trascendentales. ¿Quién nos ha creado? ¿Para qué lo ha hecho? ¿Y cómo funciona una naturaleza espectacular e increíble que alberga un sinfín de maravillas? Entre otras, a nosotros, la especie humana. Como decía Kant, el ser humano es un ser metafísico que se cuestiona cada día la raíz de su existencia. Con el devenir de la historia aparecieron los pensadores. Relacionaron causa y consecuencia hasta que la especie comenzó a comprender que existían relaciones entre los eventos materiales que estaban a su alcance. Con ellos entronizamos la ciencia. Ella descubrió bastante de las leyes físicas que nos gobiernan y al aplicarlas a la vida cotidiana hizo más fácil nuestra subsistencia. El conocimiento impulsó la capacidad creativa de la humanidad. Con él hemos inventado artefactos y también resuelto muchos problemas, como la gestión del agua, la medicina, nuevos alimentos, medios de transporte o telecomunicaciones. Nuestro mundo material se ha civilizado gracias a la inteligencia de los sabios. El manejo de la materia ha sido dominado por el espíritu, sede de la sabiduría, aunque paradójicamente el mundo actual lo ignore y apueste por el materialismo. Recientemente, la explosión científica y tecnológica de los seres de los siglos XXI, XIX y XX ha traspasado la teoría de justificar lo que somos a los físicos. Ellos tienen hoy la responsabilidad de encontrar la respuesta a nuestra inquietud vital. La tesis vigente que guía toda la investigación sobre la realidad admite el reduccionismo. Se trata de una teoría que justifica todas las propiedades de un compuesto a partir de la de sus componentes. Como estamos construidos por átomos, son las partículas atómicas las que gobiernan toda la creación. Yo estoy exponiendo aquí mis ideas porque mis protones me las están dictando de algún modo. En el fondo nadie acaba de creérselo, pero como no existe tesis alternativa convincente, ella es la que se lleva el gato al agua. ¿Podemos intentar la osadía de encontrar una nueva perspectiva que permita vislumbrar la auténtica naturaleza de la creación? Comencemos por dar un vistazo a nuestra realidad subjetiva, aquella que percibimos. Los seres humanos observamos que existen en la creación dos clases de entidades, las materiales y las abstractas. Las primeras se caracterizan porque pueden ser percibidas como corpóreas por todas las criaturas. Paralelamente también percibimos elementos abstractos que carecen de propiedades materiales. Son fenómenos y cualidades que escapan a nuestros sentidos. Ideas, sueños, sentimientos, a pesar de ello son capaces de influir en nuestra parte corporal. Un sentimiento de miedo genera adrenalina y nos hace más veloces. Pero nunca hemos sabido explicar de qué está hecho el pánico ni dónde se ubica. Sabemos que nuestra mente es capaz de percibir los objetos materiales a través de nuestros 5 sentidos. Las neuronas son capaces de recibir información de nuestros órganos sensoriales y procesarla para informar a nuestra mente de su existencia. Cualquier objeto material es así percibido simultáneamente por todos los agentes de la creación que estén a su alcance. Curiosamente, también percibimos las señales de nuestro propio espíritu. Cada instante somos informados de nuestras ideas, sentimientos y también reflexiones de nuestro yo más íntimo. Nuestras neuronas son capaces de detectar las señales que le envía nuestro intelecto, aunque sean secretas para los demás, cuyas células cerebrales son incapaces de acceder a esa información privada. El mundo espiritual es íntegramente abstracto. Se crea en nuestro interior, convive con nosotros, forma parte fundamental de nuestra existencia y solo es perceptible por otro ser si se lo transmitimos con el lenguaje, sea gestual, oral, gráfico o escrito.
Para que la existencia tenga sentido es necesario que ambos universos se deben interconectar. El mundo abstracto afecta al de la materia y viceversa. También es abstracto el software de nuestros ordenadores. Con instrucciones que reordenan conjuntos de ceros y unos, somos capaces de otorgar inteligencia a aparatos que funcionan de forma autónoma. El universo abstracto recoge ideas, sensaciones, recuerdos, amor, odio, fórmulas, geometría, leyes, programas, algoritmos, anhelos, escala de valores, tentaciones y decisiones. Es conocido como el universo de Platón. Resulta tan rico y variopinto como el mundo tangible, pero es mucho más poderoso. Los entes inmateriales son tanto más influentes en la evolución de la naturaleza que los materiales. Entidades abstractas como la avaricia, la envidia o el odio pueden provocar millones de muertos y destrucciones tremendas. Echamos de menos una tesis científica sobre la naturaleza del espíritu. El que carezca de materia no justifica nuestra pasividad intelectual, ni la ignorancia absoluta que conduce. Existir existe, influir sobre la materia influye y viceversa. Es por tanto real y necesita una teoría que lo explique. ¿Cómo lo justifica la tesis científica vigente? La tesis científica actual, de carácter reduccionista, apuesta por una naturaleza de la realidad física exclusivamente material. Se sustenta en un solo principio. Solo existen los átomos. Toda la creación, viva o no, está creada mediante la combinación de átomos. Existe solo un centenar de tipos distintos. Con ellos se fabrican moléculas capaces a su vez de asociarse nuevamente para crear materiales, células, tejidos, órganos y seres vivos. Es una especie de gigantesco mecano que para construir todo cuanto observamos solo utiliza 3 partículas distintas: electrones, protones y neutrones. Son los únicos ladrillos que componen las moléculas, las rocas, las células y los seres vivos. Todo cuanto conocemos se crea por combinación de las 3. No existe más materia contrastada que la que ellas aportan. Por tanto, serían sus propiedades las que deberían gobernar la creación entera. ¿Cómo se justifica el espíritu a partir de los átomos? De ninguna manera. Las que llamamos cualidades espirituales se atribuyen sin rigor alguno a reacciones químicas cerebrales. No existe más argumento que el que son manipulables por las drogas y extinguibles con la muerte. Ningún neurólogo sabe explicarme cuál es la reacción química que desarrolla el amor exclusivo a mi mujer, ni qué hormona me dicta el texto de mi libro. No es de extrañar que existan grandes físicos que confiesen sus dudas sobre la verosimilitud de todo ello. Pero a pesar de lo mucho que ha logrado la física teórica, sufre su propia crisis. Los físicos, a través de la observación y la inteligencia, han determinado algunas de las leyes que regulan el comportamiento de la materia. Pero las mayores eminencias confiesan su impotencia a la hora de justificar por qué son obedecidas. Sabemos que la Tierra nos atrae y por eso pesamos, pero nadie ve la fuerza que nos coge de los pies y tira de nosotros. Es una fuerza invisible. ¿Cómo lo hace? No se sabe. Asombrosamente, la física actual tampoco sabe lo que es la energía. Asombrosamente. Es algo abstracto que no nos dice los mecanismos que justifican su comportamiento en sus diversas formas. La ley de conservación de la energía es solo una idea corroborada por la experiencia, no la descripción de un mecanismo. Paralelamente, la mecánica cuántica se ve obligada a establecer cada día una nueva doctrina sobre la naturaleza de los átomos, inventando partículas inobservables con comportamientos imaginados. Lo hace apoyada solo en la imaginación, porque es imposible determinar su existencia si es que la tiene mediante la experiencia directa. Hoy se desconoce lo que ocurre en el núcleo de los átomos. Varios grandes físicos esperan que surjan ideas disruptivas que iluminen la oscuridad. ¿Es posible establecer una teoría sobre la realidad? Para ello comencemos por observar a la naturaleza con otra mirada más amplia que la que nos dan las gafas de la física en busca de los mecanismos que la sustentan. Pero al primer intento surge la gran pregunta: ¿podemos fiarnos de lo que observamos? Y la respuesta es no. La percepción que tenemos sobre la realidad es falsa. Las cosas no son tal cual las percibimos. Aunque nos cueste trabajo admitirlo, nuestra percepción nos miente. El mundo no es como lo vemos. Deberíamos ver solo átomos, porque no somos otra cosa, pero son tan minúsculos que escapan a nuestros sentidos. Para colmo, sabemos que un átomo es básicamente vacío. Si un núcleo tuviera el tamaño de un garbanzo, los electrones mucho más pequeños girarían con un radio del tamaño de un gran teatro. Somos un gran vacío surcado por trillones de bolitas infinitesimales. No existen partículas ni aglomeración de ellas que puedan ser visibles como ente material. Tampoco existe el tacto. No podemos tocar un espacio de micropartículas volantes con otro similar. No cabe ningún contacto y sin embargo nos pasamos la vida creyendo que tocamos cosas. Algo similar podríamos afirmar del olor, sabor y sonido. Sin embargo, vemos objetos, distinguimos sus colores, los olemos, comemos, acariciamos o destruimos cuando realmente carecen de esa naturaleza. Masticar con los átomos de mi muela los átomos de una manzana es tarea literalmente imposible, aunque me parezca muy rica.
La tesis actual para justificar por qué percibimos esa realidad reconstruida supone que los átomos emiten ondas electromagnéticas. Ellas son detectadas por los átomos de nuestras células sensoriales. Esto las convierte en corriente eléctrica nerviosa para que los átomos de nuestro cerebro las interpreten y traduzcan a un imaginado mundo exterior que nuestra mente fabrica. Ese mecanismo no es difícil de asumir. Lo vemos en nuestros televisores, que solo son un trozo grande de cristal plano, reciben ondas en las antenas, con sus instrucciones y la ayuda del software construyen imágenes a base de combinar píxeles y nos muestran un mundo fantástico que parece existir tras una pantalla inerte. En ellas contemplamos seres reales distantes jugando partidos de fútbol y también a otros inexistentes que parecen auténticos. Recordemos a los fantásticos dragones imaginarios de la asombrosa ficción de Juego de Tronos. Al igual que en un televisor, la realidad que percibimos no es tal cual la sentimos, solo es una fabricación mental que procesa ondas. Pero ojo, una onda tampoco es material, es una sucesión de números de carácter abstracto que se puede materializar en un determinado soporte o no. ¿Da vértigo pensar que todo cuanto nos rodea nos engaña? Realmente no, solo puede importarle al pensador inquieto por conocer cómo está fabricado. Al resto de los mortales eso no le roba ni un minuto de sueño. El pastel que saborea constituye su auténtica realidad íntima e innegable con la que convive sin mayor inquietud, nos alimenta y nos da placer. ¿Para qué complicarnos la vida desconfiando de lo que para nosotros es evidente? Los labios de la amada son tan reales como su mirada cómplice. Pero reflexionemos ahora sobre la importancia del orden. Todos estamos fabricados con los mismos tres ladrillos elementales, los electrones, los protones y los neutrones. Y sin embargo todos somos diferentes. Yo tengo poco que ver con esta mesa, a pesar de que estamos fabricados con idénticas partículas. Tampoco soy como mi mujer. Ella es más bella, más pragmática y no siente el menor interés por la realidad física. Lo que nos diferencia no son los ladrillos, sino el orden que los aglutina. Un puñado de partículas elementales ordenadas de una manera construye un avión y con ordenaciones distintas a un peligroso terrorista. Los electrones de un rey son idénticos a los de un pordiosero, su orden no. El orden otorga propiedades físicas y transmite cualidades espirituales. Introduce fuerzas magnéticas, almacena energía, crea vida y es una fuente de ideas. Sin orden, el universo solo sería una sopa boba de partículas perdidas. Son muchísimas, trillones de trillones, pero solo de tres tipos. El orden con que se agrupan es lo que define lo que existe y lo que somos. Pero ese orden no es material, sino abstracto. Es un código inmenso, etéreo, que organiza infinidad de partículas básicas para constituir lo que conocemos como creación. Podemos así asegurar que la mayor parte de nuestra aparente realidad material es abstracta. Somos un inmenso libro que solo maneja 3 letras, pero con ella y la ayuda del orden se define toda la existencia. Con un almacén inmenso de electrones, protones y neutrones se fabrican octillones de átomos. Curiosamente, son de un centenar de tipos diferentes. Con ello, la creación da un primer paso y se dota de elementos gaseosos, metálicos y no metálicos para seguir construyendo nuevas entidades. Aparecen también en los átomos nuevas y diversas propiedades, muy diferentes y superiores a las de los 3 ladrillos elementales. No deja de ser asombroso que podamos fabricar una pieza de hierro o el oxígeno que respiramos simplemente reordenando de distintas maneras esas 3 partículas. Pasemos al siguiente nivel. Si cogemos ahora átomos de forma selectiva y los combinamos con órdenes variados, fabricaremos moléculas. Aquí se multiplican los tipos que nacen. Deben existir centenares de millones de moléculas diferentes. En este escalón aparecen las sustancias ácidas, básicas, sales, óxidos, también el agua. Sus propiedades vuelven a ser distintas y superiores a las de sus componentes. Para dar un salto más en la progresión ordenada que alumbra todo cuanto conocemos, observemos el tercer nivel. Se obtiene mezclando moléculas. Con gran sorpresa contemplaremos cómo la reordenación molecular nos genera sustancias abióticas, rocas, cristales, magmas, soluciones, pero milagrosamente también crea vida. En este nivel aparecen las células. También se multiplica el número de protagonistas. Se estima que han sido creados billones de tipos celulares diferentes. Que las propiedades de cada nivel superan las capacidades del inferior queda nítidamente puesto de manifiesto con la aparición de la vida. Ninguna molécula posee las propiedades del ser vivo que alumbra, solo por unirse a otras compañeras. ¿Qué magia encierra el orden abstracto que es capaz de alumbrar la vida? El ámbito celular vuelve a generar, por reordenación inmaterial, nuevos niveles de entidades superiores. Se crean así tejidos, órganos, seres y especies, todos más capaces que sus componentes. Ningún átomo de los que me constituyen puede soñar con reflexionar sobre la naturaleza de la realidad física. Todos los protagonistas de la naturaleza, todas sus propiedades y aquello que los distingue entre sí, nacen de algo tan abstracto como el orden.
El universo no es otra cosa que un inmenso libro escrito con un lenguaje que solo utiliza 3 letras muy pequeñas, genera tantos protagonistas que, a pesar de la enorme dimensión de nuestra especie, nunca existen 2 criaturas idénticas. Por otro lado, también observamos que la realidad es dinámica. La creación no es estática, todo cambia permanentemente. Cada segundo el escenario es distinto del anterior. Los seres vivos nos movemos, engordamos, envejecemos y morimos. La tierra gira, el sol calienta, llueve, los ríos corren, el hielo fluctúa, los volcanes estallan. En esa evolución permanente, lo único que varía con el tiempo es el orden. Las 3 partículas atómicas permanecen. Las criaturas que nacen aprovechan las que han dejado las que mueren. Somos polvo y en el mismo polvo nos convertimos. Los físicos andan muy intrigados porque no encuentran los mecanismos materiales que provocan estos cambios. Las partículas acatan las leyes ciegamente, pero no se percibe qué fuerzas les obligan a hacerlo. Olvidamos simplemente que son modificaciones de un orden y el mundo abstracto no necesita instrumentos. Paralelamente observamos que las reglas de la física muchas veces no actúan con libertad absoluta. Generalmente son inducidas por el espíritu. Si decido encender una luz, aprieto un interruptor y los electrones se mueven hacia los protones. Pero si no me apetece hacerlo, los dejo quietos. Esas observaciones ponen de manifiesto que las leyes físicas son herramientas de cambio, pero no su jefe. Están sometidos a la voluntad de inductores que pueden activarla o bien impedir su tarea. Esta capacidad de decisión ajena a la física podría ser caprichosa y carecer de sentido, pero asombrosamente no lo es. Los cambios de la creación no son anárquicos, están llenos de lógica y armonía. Y estos nuevos tipos de leyes que gobiernan a los inductores no pertenecen al reino de la materia porque no manejan variables atribuibles a la sustancia, sino que son también abstractos. Recientemente acabamos de descubrir un nuevo protagonista capaz de inducir cambios en el orden material. Me refiero al mundo digital. Sustentado en la informática, también constituye un director de esa maravillosa orquesta que es la naturaleza. Un pesado avión puede aterrizar en medio de una tormenta a las órdenes de un piloto automático que activa las decisiones adecuadas. Y la decisión de un coche autónomo evita atropellar a un niño que quizás descubrirá una vacuna salvadora cuando sea mayor. La física obedece las instrucciones de una inteligencia digital que es capaz de cambiar el mundo. La vida está llena de mecanismos abstractos que toman decisiones e introducen cambios sin necesidad de que obedezcan a ecuaciones físicas. Estos algoritmos programados en un ordenador permiten que podamos desarrollar inteligencia artificial. Ninguna de estas leyes y fórmulas es material. A pesar de ello, son capaces de modificar la materia. Realmente solo actúan alterando el orden con que se aglutinan las 3 partículas elementales. Visto así, la creación solo posee la materia de sus protones, electrones y neutrones. Todo lo demás, el orden, las ondas, las leyes que rigen su comportamiento, son etéreos e intangibles. Y visto todo ello, he propuesto una hipótesis sugerente. La tesis reduccionista actual sobre la naturaleza de la realidad física no es coherente con la creación. Es absolutamente materialista, ignora el papel del mundo espiritual, no trata la física como un medio, sino como el único motor de la existencia. También se empeña en crear un universo imaginado de micropartículas dotadas de superpoderes. La física demanda una fe para sus postulados que desprecia cuando se trata de temas relacionados con el alma. Es evidente que con solo 3 protagonistas se dibujen miles de millones de seres similares a mí, todos distintos, ninguno se repite, pero con algo en común. Sabemos hacer cosas que un electrón no puede ni soñar. Todos somos hijos de esas 3 partículas. Solo con ellas se construye todo el universo. Combinadas de distinta manera dan lugar a infinitas criaturas. Y todas ellas son mucho más poderosas que el trío de protagonistas que las generan. ¿Acaba en los electrones, protones y neutrones el mecano escalado que constituye la creación? ¿O se podrían descomponer a su vez en otros ladrillos más pequeños? De ser así, no tendría lógica que esas 3 partículas atómicas que lo soportan todo en solitario necesitaran estar construidas por un conjunto de agentes subatómicos variopintos, elementos inverosímilmente infinitesimales dotados de un sinfín de cualidades que pudieran justificar las propiedades de todos sus descendientes. ¿No sería razonable pensar que si continuamos el ritmo combinatorio descendente que observamos en toda la creación, ese trío básico debería estar elaborado por la combinación de solo 2 elementos, más elementales y menos capacitados que sus compuestos como marca el ritmo observado en el resto de la creación? Así no seríamos fruto de un trío hábilmente combinado, sino de una pareja, un Adán y Eva subatómicos que se ordenarían para crear los electrones, protones y neutrones que constituyen la raíz de toda nuestra existencia. Después se fabricarían las moléculas, las células y el resto de la creación. Y yo me pregunto, de ser así, ¿cabría la posibilidad de que constituyera una pareja de naturaleza abstracta, muy simple, absolutamente incapaz de hacer nada por sí sola? ¿Generarían, a pesar de ser solo un 0 y un 1, el mundo material y espiritual que percibimos? Hace 100 años estas 2 preguntas parecerían absurdas.
Hoy el mundo digital que nos invade pone de manifiesto que la respuesta a ambas puede ser perfectamente un lacónico sí. Las 3 partículas atómicas bien pueden ser entidades abstractas fruto de un programa de ordenador que simulara su existencia, las dotara de atributos y las obligara a cumplir las leyes de la física. Serían hijas de los ceros y unos que protagonizaran una realidad digital. Partículas inmateriales y tontas como las que hoy alumbran el nuevo y asombroso mundo de la inteligencia artificial que comienza a gobernarnos. Con ellas se cerraría el circuito. La materia dejaría de ser real para pasar a constituir solo una percepción que nos hace creer que vivimos una existencia física cuya naturaleza profunda es absolutamente abstracta. Y aquí viene mi propuesta. Apuesto porque la totalidad de la creación sea fruto de un software gigante que lo alumbra todo. Una especie de inmenso e increíble videojuego sin otros espectadores que su protagonista y su creador. Un programa que alumbra un aparente espacio infinito, lo llena de partículas atómicas abstractas, por supuesto, como todo lo que nace de ese software. Les confiere unos atributos numéricos y los hace perceptibles por todos los actores que intervienen en el juego. Y las lanza a combinarse siguiendo unas reglas que después hemos bautizado como leyes físicas inducidas por algoritmos lógicos. La física admite que la realidad que percibimos es prefabricada por un software de nuestro sistema nervioso. ¿Qué más da que lo genere unas neuronas constituidas por átomos materiales o que esas mismas células cerebrales sean también fruto del software? En resumen, propongo una tesis. La materia es abstracta, igual que yo, y si la percibo como dura, salada, verde, es porque un programa de ordenador del que yo soy uno más de sus actores me conduce a sentirla así. El que nosotros percibamos un mundo aparente material no significa que lo sea realmente. La materia y su comportamiento no encuentran justificación en el terreno de la física ni en sus acepciones newtonianas, relativistas o cuánticas. Sin embargo, sí tienen en el ámbito de la programación informática. Ya acabó. Por tanto, a falta de otra alternativa, la tesis de que somos seres íntegramente abstractos regidos por un software que nos hace vivir una realidad material de la que no dudamos tiene muchas posibilidades de constituir la auténtica naturaleza de la realidad física. ¿Convenceré yo a alguien con esta propuesta? Debo reconocer que suponernos seres digitales es algo que tiene poco glamour. Por eso no es de extrañar que mi tesis sea propensa al rechazo. Los científicos suelen considerar el software como una herramienta insensible de segunda división que cuesta identificar con una naturaleza percibida como creativa, madre de un universo apabullante y una vida maravillosa, muy lejana a las impersonales creaciones informáticas humanas. Pero no podemos ignorar que la informática constituye un ente tan poderoso que ha revolucionado nuestra vida con una transformación digital increíble, capaz de crearnos un mundo abstracto tan natural como el que percibimos como material. Hoy formamos parte ya de un mundo irreal y abstracto que absorbe toda nuestra atención. No sabemos vivir sin Internet, que nos informa de todo, ni sin una televisión que nos sumerge en series de ficción que acaban por formar parte de nuestra existencia. Los asistentes personales se convierten en compañeros imprescindibles de aventura, la realidad virtual juega con nosotros, incluso nos gana, los aviones vuelan solos, los coches son inteligentes. ¿No hemos encontrado al final del camino nuestro auténtico hogar? ¿Cómo afectaría esta hipótesis al espíritu? ¿Es posible un espíritu digital? ¿Sería un ente sin libertad que obedecería ciegamente a unas líneas de programa? Jamás hemos sabido explicar su naturaleza y ubicación. Sabemos que el alma es la cualidad que nos permite alumbrar ideas, sentimientos, descubrimientos, inquietudes y a tomar decisiones. Pero toda esa capacidad que nadie ha sabido explicar hasta ahora también podría ser fruto del software. Desde mi punto de vista, el espíritu es el verdadero motor de la creación. La física y sus leyes son solo herramientas, por cierto también abstractas, porque son obedientes a los dictados de unos algoritmos. El secreto de lo que somos se esconde en el ámbito de lo etéreo. Mi tesis, demasiado osada para no parecer fantástica, toma partido en la eterna disyuntiva entre lo material y lo espiritual, y lo hace drásticamente. No somos entes materiales, aunque así lo percibamos. Si la tesis que sugiero fuera real, seríamos íntegramente espíritus. La materia sería solo una entidad aparente, también abstracta. Aunque parezca asombroso, esta tesis se recogía en los Upanishads, los libros sagrados hinduistas escritos en sánscrito entre el 800 y el 400 a.C. Al final, las partículas sutiles de Epicuro que conformaban el alma existirían realmente, serían el 0 y el 1. Para los profanos de la informática y la inteligencia artificial, toda esta teoría puede sonar a fantasía delirante, porque hoy no sabemos aún programar semejante criatura abstracta, pero estará al alcance dentro de nada. Mi tesis final sugiere la posibilidad de que nuestra realidad no se sustente en partículas subatómicas, sino que se base en 0 y 1 abstractos gobernados por la algoritmia. El resultado final que percibimos sería el mismo, pero la potencia y sencillez de esta versión justificaría la presencia del espíritu y su importancia, tanto en la naturaleza como en nuestras vidas. En definitiva, solo somos espíritu y la materia es una entelequia aparente. El gran impulso para desarrollar esta teoría me la dio el gran físico mecano cuántico Richard Feynman,
designado en el año 79 como el hombre más inteligente del mundo, cuando decía a sus sorprendidos alumnos: la hipótesis más importante de la biología es que todo lo que hacen los animales lo hacen los átomos. Y refiriéndose al mismo en la tarima, se preguntaba incrédulo: ¿es posible que este objeto que se pasea de un lado a otro delante de ustedes, hablándole a ustedes, sea solo un montón de átomos? Esa misma pregunta os la hago ahora a vosotros. Espero que el vídeo que vamos a ver explique mi tesis mejor que yo. Muchas gracias por vuestra atención. Yo creo que el vídeo es bastante más convincente que el orador. ¿Sale? Hay que buscar el pendrive. Esto es allí, ¿no? Ahora sí. Dale al mute. Al mute. La música tiene que sonar, ¿no? Sí, sí, ahora sonará. Es que como se cierra el ordenador, se ha perdido. No se preocupe, don Carlos. Lo vamos a poner. Sí. ¿Qué es la realidad? La realidad que percibimos es nuestro auténtico hogar. No estamos seguros de su naturaleza ni de cómo funciona. Importa mucho saber qué se esconde tras ella. La verdad es que sí. Todos sentimos gran inquietud por conocerla. Nuestros sentidos se encargan de mostrarnos un mundo material que vemos, oímos y tocamos. Nosotros mismos formamos parte de él. Nos notamos constituidos por una materia que nos sostiene, reconforta o duele. Soy yo el mismo que hablaba. Surgen en nuestro interior y nadie más las percibe si no las comunicamos. Así amamos, odiamos, ambicionamos, reflexionamos, imaginamos, aprendemos. ¿Qué somos? ¿Qué es la realidad? La realidad que percibimos es nuestro auténtico hogar. No estamos seguros de su naturaleza ni de cómo funciona. ¿Importa mucho saber qué se esconde tras ella? La verdad es que sí. Todos sentimos gran inquietud por conocerla. Nuestros sentidos se encargan de mostrarnos un mundo material que vemos, oímos y tocamos. Nosotros mismos formamos parte de él. Nos notamos constituidos por una materia que nos sostiene, reconforta o duele. Pero nuestra realidad no es solo material. También percibimos en ella entidades inmateriales. Surgen en nuestro interior y nadie más las percibe si no las comunicamos.
Así amamos, odiamos, ambicionamos, reflexionamos, imaginamos, aprendemos, diseñamos o inventamos. Realmente llevamos dos existencias paralelas. Una, material, en la que nuestro cuerpo deambula, soporta la hostilidad ambiental, se nutre, evoluciona y desaparece. Y otra, espiritual, cargada de ilusiones, sentimientos, recuerdos, ciencia e inquietudes. ¿Cuál es la más importante de las dos? ¿La realidad material que permite la subsistencia y conlleva la muerte de ambas cuando fracasa? ¿O la espiritual, débil como un suspiro, pero temible cuando se lo propone? Una ambición puede exterminar sociedades enteras. Los investigadores han centrado su interés exclusivamente en la materia y han catalogado al espíritu despectivamente y sin mayor rigor como subproducto de la química. Somos protagonistas de un libro infinito. ¿De qué está hecha la materia? De poca cosa. Todo está constituido por un enjambre de partículas minúsculas que se mueven en un gran vacío. Solo las hay de tres tipos: electrones, protones y neutrones. Si tuviera en los ojos un inmenso microscopio, no encontraría en el rostro amado más materia que la de ellas. ¿Por qué nuestra realidad nos ofrece una imagen tan variopinta? Percibimos un inmenso mecano que combina esas tres partículas de diversas maneras para crear un sinfín de elementos. Cada uno posee nuevas propiedades y capacidad para unirse con otros y generar un nivel superior de compuestos. Uniendo electrones, protones y neutrones fabricamos átomos. Existen un centenar de tipos diferentes. Poco tienen que ver el hidrógeno con el hierro o con el oro, aunque todos nazcan de los mismos componentes. Solo se diferencian en cuánto se utilizan y cómo se ordenan. Al asociar átomos se alumbran moléculas muy distintas. 1 millón de sustancias, agua, azúcar o ácido sulfúrico, obtenidas con los mismos ingredientes. La naturaleza es un libro escrito con 3 letras. Cada entidad equivale a una palabra que toma sentido por el orden abstracto en que se disponen. Es un texto inmenso, porque la realidad es muy compleja. Un libro infinito y también sorprendente. En él se combinan las moléculas para crear células que están vivas. Usan los mismos protones, electrones y neutrones que el hierro, pero su combinación alumbra entidades capaces de alimentarse, reproducirse, defenderse y cumplir misiones. Un orden singular que alumbra la vida. Con las células se fabrican tejidos y componen órganos. Estos se unen, nacen seres vivos, después se agrupan en familias, tribus, sociedades, especies, todos utilizando solo electrones, protones y neutrones para obtener compuestos diferentes, mucho más numerosos y poderosos que sus componentes. ¿Por qué nacen miles de millones de seres humanos, pero todos son distintos? Es evidente que el mundo material no posee más materia que la de sus 3 partículas elementales. Todo lo que percibimos es fruto de un ente abstracto, el orden. La realidad es dinámica. El orden de las 3 partículas cambia incesantemente. Cada segundo es distinto del anterior. Amanece, anochece, llega el invierno, llueve, discurren los ríos, nacemos, engordamos, envejecemos, morimos. El número absoluto de protones, electrones y neutrones no cambia, pero su danza lo reordena constantemente. La muerte se limita a desordenar la materia y devuelve el mismo polvo que nos alumbró. ¿Qué mueve ese cambio incesante? ¿Qué motores impulsan esa revolución permanente donde todo es siempre razonable, no surjan aberraciones o ninguna criatura se repita? La ciencia lo atribuye a leyes físicas. Son la gravedad, la electricidad y el magnetismo quienes no toleran desequilibrios y reordenan lo desequilibrado. ¿Son ellas las únicas causas del cambio? No. Son solo herramientas capaces de reordenar partículas, pero necesitan inductores que las activen. La electricidad enciende la luz, pero es mi voluntad la que aprieta el interruptor. Los inductores obedecen a leyes no matemáticas. Son algoritmos lógicos regulados por la creación.
Impulsan la aparición de la vida, la creación de especies, la generación de hostilidades, el instinto de reproducción, la conciencia individual, soluciones lógicas caóticas. También el espíritu. La realidad se desarrolla por leyes y algoritmos que modifican permanentemente el orden de la inmensa base de datos de un libro infinito que guarda también las instrucciones que nos cambian. Es un texto más parecido al software que al de una obra literaria. La realidad no cuenta la verdad. La realidad que percibimos nos engaña. Disfraza sus átomos, que son un gran vacío habitado por partículas infinitesimales girando a gran velocidad. Todos carecen de color, olor, sabor y no pueden tocarse. ¿Cómo puedo entonces percibir la piel de mi amada, aspirar su perfume o sentir su caricia? ¿Qué poder tienen mis sentidos para crearme percepciones tan distintas de lo que esconden? No es magia. Nosotros lo hacemos a diario cuando contemplamos en una pantalla inerte un partido de fútbol celebrado a miles de kilómetros. Es gracias al software, un instrumento matemático tan poderoso como cualquier ley física. La percepción de la realidad y los motores que la impulsan a evolucionar encuentran una explicación lógica en la informática. Si las propias partículas atómicas fueran también fruto del software, la pregunta de ¿qué somos? Tendría una sencilla respuesta. Una tesis disruptiva. Admitamos que la creación sea fruto de un software gigante que lo gobierna todo. Un inmenso e increíble videojuego que simula un aparente espacio material infinito. Lo llena de partículas atómicas abstractas a las que confiere unos atributos numéricos y las lanza a combinarse en múltiples elementos obedientes a unas reglas, bautizadas como leyes físicas, inducidas por algoritmos lógicos. Y todo ello de forma perceptible y manipulable por sus protagonistas. Ese escenario virtual genera dos clases de entidades abstractas dotadas de propiedades físicas y que se perciben entre sí como materiales. Unas carecen de vida. Otras poseen cualidades vitales y diversos niveles de facultades espirituales, consciencia, inteligencia, memoria, escala de valores, capacidad de decisión y libertad. Crea también un tercer tipo de entes, percibidos como inmateriales y almacenados en bases de datos que constituyen el universo de Platón. Matemática, leyes, justicia, política, ciencia. Gracias a la interacción entre atributos y leyes físicas, los cuatrillones de partículas, percibidas como si fueran materiales, se enlazan para combinarse en nuevos programas informáticos que alumbran átomos, moléculas, gases, líquidos, sólidos, células, órganos, tejidos y seres vivos. La naturaleza se ve repleta de entidades abstractas que se perciben, interfieren, reaccionan y evolucionan. Viven una realidad material fabricada informáticamente muy distinta a su razón de ser profunda. Las reglas programadas que rigen la existencia son de dos tipos: ecuaciones físicas que corrigen desequilibrios entre variables numéricas y algoritmos lógicos que regulan la evolución, las especies y los espíritus individuales para impulsar a los actores de la existencia a comportarse y relacionarse. Son los que dirigen la generación de especímenes por millones, todos diferentes. La hostilidad ambiental, la selección por aptitud, el afán por reproducirse, la estrategia en la distribución de recursos, el envejecimiento o la muerte obligatoria, entre otros. La materia es una propiedad abstracta, pero percibida como física por todos los actores de la creación. Por eso la sentimos impenetrable, táctil, olorosa, ruidosa, sabrosa, visible y obediente a las leyes de la ciencia. El gran software proporciona capacidad de percibir y ser perceptible a todo lo material, sea vivo o no. Dibuja con ello un escenario increíble de luces, colores, texturas, aromas, sabores, paisajes, formas, actores y conductas para dar sentido a la épica que constituye la vida evolutiva de sus protagonistas.
El gran programa no necesita el imaginario mundo subatómico de cuerdas, leptones, bosones o quarks, porque los electrones, neutrones y protones, todos ellos digitales, nacen de subrutinas informáticas que definen las propiedades y comportamientos que observan los investigadores cuánticos. En resumen, esta tesis sostiene que toda la materia es abstracta, incluso la nuestra, y si la percibimos como dura, salada, verde o dolorosa, es porque un programa informático nos conduce a sentirla así, a la vez que nos hace convivir con protagonistas abstractos y componentes espirituales. Esta tesis responde a las incertidumbres de la física. Aunque conocemos las ecuaciones de las leyes físicas que justifican los fenómenos naturales, no sabemos qué son la energía, la masa, las fuerzas a distancia o las ondas electromagnéticas. Realmente solo son variables abstractas con propiedades gobernadas por algoritmos que no necesitan una naturaleza física para ser obedecidos. Así funcionan en nuestros modelos matemáticos. En el gran software, el espacio no existe como tal. La posición de cada partícula se define por unas coordenadas en un instante dado. Constituyen un atributo. El movimiento es aparente, reducido a un simple cambio de coordenadas obedientes a la mecánica. No existen las distancias. Eso explica el entrelazamiento y el carácter instantáneo de la gravedad y los campos. Como la masa y la energía son entes abstractos, pueden aparecer instantáneamente al iniciar el gran programa en un aparente Big Bang, sin quebrantar ninguna ley, porque solo son condiciones numéricas de contorno. A la física le cuesta justificar el que no veamos las fuerzas que actúan a distancia. Para esta tesis son también entes abstractos de los que solo percibimos sus efectos. El software se encarga de que las leyes se cumplan. Hoy admitimos que las neuronas actúan obedientes a un tipo singular de informática a la que bautizan. ¿No es lógico que necesiten para ello una naturaleza también digital? Cada día simulamos la realidad física y sus campos en computadores. Cuando sus resultados coinciden con los observados, los damos por válidos. Reproducimos así el mundo real usando solo un software, sin tener que exigir a la materia fuerzas y mecanismos físicos que la impulsen. ¿No ponemos así de manifiesto que la naturaleza puede funcionar con esas mismas herramientas informáticas? Hoy poseemos televisores que nos muestran realidades ficticias. Nos ayudan asistentes personales que se convierten en compañeros imprescindibles. La realidad virtual juega con nosotros. Los aviones vuelan solos y los coches son inteligentes. ¿No hemos encontrado al final del camino nuestro auténtico hogar? Una tesis que justifica el espíritu. ¿Es posible que yo sea digital? ¿Cómo gozo de libertad si obedezco ciegamente a unas líneas de programa? Porque una decisión personal puede destruir miles de vidas. ¿Dónde reside mi alma? Jamás hemos sabido explicar su naturaleza y ubicación. Solo sabemos que el espíritu es la cualidad que permite a un ente abstracto denominado mente alumbrar ideas, sentimientos, descubrimientos e inquietudes. Pero todo eso puede ser también fruto del software. Basta con un programa que otorgue esas cualidades y gestione su influencia en el resto de la creación. El espíritu está sustentado así en un programa que desarrolla la consciencia y otorga una inteligencia capaz de percibir, memorizar, recordar, priorizar, decidir y ordenar. También integra la memoria y el saber en una inmensa base de datos. Goza de libertad para elegir apoyado en una escala de valores evolutiva y caótica con componentes aleatorios. Y es capaz de modificar los entes materiales, porque son también abstractos y obedecen a las instrucciones del software. ¿En qué parte de nuestro cuerpo percibido como material se ubicaría ese espíritu? Probablemente en una nube abstracta, igual que la de nuestros teléfonos, capaz de contener nuestra mente. A ella accederíamos mediante antenas virtuales radicadas en nuestras neuronas.
En ella se almacenarían los ceros y unos que definen el software espiritual y constituyen las partículas sutiles que intuyó Epicuro. Hoy estamos cerca de programar modelos similares. Los científicos que se interesen por la naturaleza digital de la creación comenzarán simulaciones, el desarrollo de una nueva inteligencia artificial y la comprensión de cómo funciona el alma, nuestro yo espiritual. Inconscientemente hemos iniciado ya ese camino. Cada día creamos nuevos autómatas virtuales, entornos de realidad aumentada y videojuegos que simulan la existencia de forma asombrosa. También manejamos infinidad de artefactos usando un lenguaje abstracto al que obedecen ciegamente. Y controlamos el saber humano en un cerebro global de la especie al que llamamos red. El coche inteligente percibe ya el mundo real y toma decisiones trascendentes en función de una escala de valores. Se detiene ante un semáforo en rojo, te conduce al destino deseado, respeta las reglas de tráfico, percibe a otros vehículos, evita colisionar con ellos y es capaz de estrellarse con tal de salvar una vida. Incluso habla con el pasajero, le informa, enseña, entretiene y riñe si se porta mal. El coche autónomo no posee un yo consciente que le haga soñar con ganar una carrera, pero muy probablemente lo tendrá dentro de nada. Una tesis trascendente. El hombre digital es una criatura totalmente verosímil y más fácil de entender y justificar que hacerlo depender de un puñado de átomos capaces de ordenarse a sí mismos sin otro criterio que un electromagnetismo abstracto e imperceptible. No debemos sentirnos decepcionados por ser hijos de un programa informático en lugar de estar manipulados por partículas atómicas sin inteligencia. A efectos prácticos, nuestra realidad auténtica es la subjetiva que percibimos. Pero nuestra naturaleza profunda se entiende mejor desde una propuesta abstracta que desde la creencia en el poder milagroso de los electrones o sus parientes. No es fácil rebatir estos argumentos. Resuelven las incongruencias de la física y se ven cada día más consolidados con la explosión del mundo digital del siglo XXI. Aportan también algo trascendente en su respuesta a qué somos. La materia no existe, es solo una percepción. Tanto los seres humanos como la naturaleza donde habitan son entes abstractos en permanente transformación. Nacemos, crecemos, envejecemos y morimos. Pero el alma es distinta, permanece incólume acumulando recuerdos, vivencias y sentimientos. Ella es un espíritu puro permanente y por tanto puede ser eterna. Un poco loco ya estoy, ¿eh? Una cierta dosis de locura tiene el puesto. No se oye. Digo que esta propuesta tiene una pequeña dosis de locura, es decir, no, pero no pasar en vuestra concepción de estar como una cabra. Bien, normalmente suelo preparar algún comentario que se relacione lo más posible con lo que oímos en las reuniones. Cuando se trata de temas médicos es sencillo seguirlo. Y hoy yo había pensado en una serie de cosas sobre las que, sin haber oído todavía la conferencia, pero sí haber visto el vídeo, pretendía hablar sobre la razón humana en la era de la tecnología digital. Pero renuncio a ello porque entiendo que su nivel de conocimiento, de profundidad en los razonamientos que nos dan, son imposibles de seguirlo. Por ello me limitaré no a corregir, pero a complementar
lo que mi querido compañero Carlos Martínez Manzanares ha hecho como presentación. Don José Luis ha dicho que era una presentación excesiva. Yo diría que no, porque lo que ha hecho es una presentación muy técnica, que es relativamente sencillo encontrar en su currículum. Pero hay otra parte que sería aquella que la ciudad de Sevilla conoce del señor Manzanares Japón. Sevillano por los cuatro costados. Ese segundo apellido no tiene más remedio que ser nuestro, por razones obvias. Y por ello me parece que es importante destacar su sevillanismo, con 84 años, y el coraje con el que trabaja y estudia, su formación en la propia Universidad de Sevilla y haber hecho la capacidad de crear una empresa tan importante como Ayesa, que maneja miles de personas a las que mensualmente se responde con su salario y su trabajo. Eso significa que es un sevillano que nos produce satisfacción y orgullo. La satisfacción porque significa el coraje de seguir trabajando, y lo demuestra el que hoy venga a compartir con nosotros esta conferencia que nos enorgullece. Pero también por el hecho de que es una empresa sevillana 100%. En Sevilla ha habido grandes empresas, hay grandes, pero ya ha habido grandes empresas, pero si uno mira con cierta nostalgia, muchas de ellas estaban formadas por apellidos provenientes del norte de España. En la mente de todos tenemos algunas que después han ido desapareciendo. Pero da coraje también por ver el coraje, me refiero al coraje que provoca una persona con el tal compromiso que tiene por seguir transmitiendo sus conocimientos. Yo diría que además de todo ello, hay una parte de gratitud importante, porque una cosa es la tecnología, los átomos y toda esa estructura que tan magníficamente expresado en ese vídeo nos ha transmitido, y otra es la capacidad de plasmarlo en el día a día para que los mortales lo entendamos. Gratitud de una ciudad que no solamente atiende a la parte técnica que ha sido capaz de crear, sino a la parte humana y el compromiso con temas tan sensibles, por ejemplo, para la ciudad, como el compromiso del cuidado y restauración de la esfinge más señera de nuestra ciudad, como es el Giraldillo. Por todo ello, solamente debo decir que le agradezco muchísimo su brillante conferencia, le admiro su brillantez personal, y si es capaz de todavía dedicar un tiempo, a ver si fuese usted capaz de organizar los átomos para ser capaz de producir muchos señores José Luis Manzanares Japón como el suyo. Muchísimas gracias. Con esto. Queda clausurado el acto. Muchas gracias.